¿Sabías que muchas de las divas del cine de oro mexicano no necesitaban un arma, ni poder político, para dominar a los hombres más influyentes de su tiempo? Algunas usaron el deseo como estrategia, el cuerpo como moneda y la seducción como arma para abrirse paso en una industria dominada por egos masculinos. Detrás de cada escena romántica y cada mirada al borde del escándalo, había negociaciones en hoteles, promesas a cambio de favores y secretos que jamás llegaron a la prensa. Y no te vayas antes del final, porque una de estas mujeres llegó tan lejos con su poder, que incluso los productores más temidos aprendieron a temerle. María Félix no solo fue el rostro más imponente del cine mexicano, sino un fenómeno social. Su sola presencia generaba respeto, atracción y temor en partes iguales. Pero más allá de su porte y lengua filosa, existía una mujer que comprendió desde temprano que el poder en el cine no se pedía, se tomaba. Desde sus primeros pasos frente a las cámaras, María supo que su imagen provocadora podía abrirle puertas que otras actrices tardaban años en cruzar, pero no se conformó con ser la belleza del celuloide, se transformó en una estratega del deseo. Según diversas voces de la época, cada vez que ingresaba a una oficina los productores sudaban, no por miedo a que ella les suplicara un papel, sino porque sabían que acabarían concediéndole lo que pedía incluso sin contrato firmado. Bastaban su voz profunda, un perfume elegante y una sonrisa cargada de ambigüedad. Se decía que jamás se acostó con alguien por necesidad, aunque tampoco desaprovechaba ninguna oportunidad si eso la mantenía en el trono. Se rumoraba que tuvo vínculos con altos funcionarios del gobierno, directores casados, artistas plásticos y empresarios que, bajo su encanto, financiaban sus caprichos. Su intensa relación con el compositor Agustín Lara fue vista por muchos como una mezcla de arte, pasión y control mutuo. A él lo tenía rendido, celoso y paranoico, y eso le servía para permanecer en el centro del espectáculo. Lo más fascinante era su habilidad para usar el deseo de otros sin involucrarse sentimentalmente. Se contaba que si un amante traspasaba la línea del amor verdadero, ella se marchaba de inmediato. Nunca permitió que nadie tuviera más poder del que estaba dispuesta a ceder. Cuando una periodista le preguntó si alguna vez había amado profundamente, María respondió: he amado, claro, pero nunca tanto como para dejar que un hombre me domine. Mi placer era mandar. Gracias a ese poder ejercido desde la sensualidad y el control, María logró mantenerse en la cima durante décadas. Interpretaba a mujeres fuertes porque lo era, y muchas veces lo que vivía fuera de cámara era mucho más ardiente que cualquier guión. María Félix fue una diva de carácter implacable, pero su arma más letal siempre fue su erotismo y su capacidad para dominar a quien la deseaba. Lilia Prado fue la mujer que redefinió el concepto de sensualidad dentro del cine de oro mexicano. Mientras otras estrellas eran admiradas por su talento dramático o por su temperamento firme, Lilia conquistó gracias a la naturalidad con la que expresaba su cuerpo y su deseo. Su manera de caminar, de mirar, de hablar, todo en ella era provocación sin exageraciones. Su figura, de curvas generosas y sonrisa traviesa, rompía con la rigidez femenina tradicional. A los productores les encantaba asignarle papeles donde pudiera mostrar piel, y los directores quedaban fascinados con su soltura para insinuar sin pudor. Pero más allá del morbo, Lilia sabía perfectamente lo que hacía. Utilizaba su cuerpo como lenguaje, como instrumento de poder. En una época en que las actrices eran tratadas como adornos, ella fue de las pocas que exigió respeto a través de su sensualidad. Escogía su vestuario, pedía cambios en los guiones para verse más atrevida y rechazaba cualquier intento de imponerle límites morales. Se cuenta que cuando un director quiso censurar una escena con escote, respondió: mi escote genera más dinero a este estudio que tu apellido. Lilia nunca negó haber tenido relaciones con hombres influyentes del medio, pero aclaraba: no es lo mismo acostarte para conseguir un papel que hacerlo porque tú elegiste a quien deseas. Ese matiz lo cambiaba todo. No era víctima de las reglas del juego, era una jugadora feroz que dominaba la partida con una copa en la mano y los labios pintados de escándalo. Una de sus colaboraciones más recordadas fue con Luis Buñuel, el cineasta español que la convirtió en símbolo del deseo en filmes como Subida al cielo y La ilusión viaja en tranvía. La cámara la adoraba, pero detrás del rodaje se hablaba de una conexión más profunda. Aunque ambos lo negaron, muchos aseguraban que Buñuel estaba cautivado por su presencia física y que Lilia lo manejaba con elegancia. Déjame mostrar una pierna más y tú ganas otro premio. Los críticos más conservadores la calificaban como una actriz menor, únicamente porque no se refugiaba en el drama tradicional ni en la lágrima fácil.
Pero lo cierto es que Lilia fue una pionera del empoderamiento femenino en la pantalla, sin necesidad de discursos ni consignas, solo con su libertad, su desparpajo y su mirada decidida. Hoy Lilia Prado es recordada no solo como la mujer que mostraba más de lo permitido, sino como una artista que convirtió el deseo en estandarte y el erotismo en una forma de resistencia. En un mundo lleno de reglas severas para las mujeres, ella demostró que el sí también podía decirse por placer y por poder. Miroslava era diferente. No poseía el temperamento explosivo de otras divas, pero su hermosura etérea y su mirada melancólica resultaban igual de peligrosas. Nacida en Checoslovaquia y marcada por los horrores de la guerra, llegó a México con un halo de misterio que cautivaba. No hablaba demasiado, pero cuando lo hacía todos escuchaban, y cuando callaba todos la anhelaban. A diferencia de otras actrices que conquistaban con escotes y escándalos, Miroslava seducía con distancia. Su frialdad era hipnótica. Se decía que los hombres del medio morían por ella precisamente porque parecía inaccesible. Eso la convertía en una obsesión para productores, actores y directores incapaces de soportar el rechazo. El atractivo de lo prohibido era parte esencial de su imagen. Los rumores jamás faltaron, que tuvo un breve idilio con Pedro Infante, que Jorge Mistral le enviaba cartas secretas, que Luis Buñuel la amaba en silencio, aunque nada se confirmó jamás. Ese mutismo calculado era su escudo y su estrategia. Algunos compañeros afirmaban que Miroslava nunca se enamoraba de verdad, que lo que realmente buscaba era mantener encendida la atención, fija la mirada y constante el deseo. Lo más sorprendente es que, pese a su apariencia de perfección, utilizaba el erotismo como mecanismo de defensa. Sabía que el cine mexicano no perdonaba a las mujeres inteligentes que aspiraban a papeles con profundidad. Así que se transformó en la mujer que todos ansiaban poseer, pero que nadie lograba tener del todo. Eso le dio poder, escogía personajes, imponía condiciones e incluso se negaba a filmar con directores que no respetaran su criterio. Su muerte repentina, oficialmente catalogada como suicidio en 1955, fue el golpe más duro que la industria recibió ese año. Las teorías abundan, que murió de amor por un torero español, que la presión de los hombres poderosos a los que rechazó se volvió insoportable, o que simplemente se cansó de fingir deseo cuando lo que sentía era vacío. La nota que dejó, según varios rumores, decía únicamente, a veces ser deseada por todos es igual que no ser amada por nadie. Miroslava no necesitó hablar para tener al mundo rendido a sus pies. Bastaba su presencia para que el cine mexicano se inclinara ante ella. Fue una diva que utilizó el deseo ajeno como escudo para proteger su alma, hasta que ya no pudo más. Y su recuerdo persiste como un suspiro melancólico que aún sacude las sombras donde alguna vez brilló. María de los Mercedes Barba Feito, conocida como Meche Barba, fue una de las rumberas más emblemáticas del cine de oro mexicano. Pero no era solo una bailarina exótica, era un símbolo viviente de erotismo elegante, sensualidad en movimiento y fuerza femenina. En cada número musical no solo movía las caderas, sacudía las estructuras de una sociedad hipócrita. Mientras muchas actrices actuaban con rigidez, Meche se deslizaba por la pantalla como si cada paso fuera una promesa de placer, y lo hacía con tanta intensidad que no necesitaba desnudarse por completo para causar revuelo. Bastaba una falda que volara, un brazo que se arqueaba, una mirada directa al lente, y el cine entero ardía. Meche comprendió que el cuerpo femenino, tan reprimido por la moral de su tiempo, podía transformarse en un instrumento de poder. Ella no interpretaba a la víctima ni a la sumisa. Su presencia en pantalla gritaba con firmeza, estoy aquí, soy hermosa, soy libre y no temo que me mires. Y eso, para muchos, resultó más revolucionario que cualquier manifiesto. Su éxito en el cine trajo consigo un sinfín de rumores. Productores, actores e incluso músicos famosos deseaban pasar una noche con Meche. Y según las malas lenguas, ella no siempre decía que no, aunque jamás fue chantajeada ni manipulada. Ella decidía, ella imponía las reglas. Cuentan que rechazó a un director que intentó castigarla quitándole papeles, y su respuesta fue tajante, quítame la película, pero no me quites la dignidad. Tú eres pasajero. Yo soy eterna. Una de sus historias más comentadas fue con Fernando Fernández, reconocido cantante y actor. Su relación fue intensa, marcada por la pasión, los celos y las rupturas. Algunos aseguraban que Meche era la dominante, y que Fernando, acostumbrado a mujeres dóciles, no soportaba sentirse pequeño frente a ella. En una cena entre artistas, él la habría llamado excesiva y demasiado escandalosa, a lo que Meche contestó,
prefiero ser escandalosa que invisible. Meche fue blanco constante de ataques por parte de los sectores conservadores y de los columnistas de la época. La acusaban de corromper a la juventud con sus bailes, pero paradójicamente, sus películas estaban entre las más taquilleras. Los mismos que la criticaban en público la aplaudían en la oscuridad del cine. Ella lo sabía y lo aprovechaba. En una ocasión declaró: mientras más se escandalizan, más entradas vendo. Yo bailo para los que se atreven a vivir. Meche Barba convirtió el tambor en un grito de libertad. Fue mucho más que una rumbera, fue una revolución envuelta en lentejuelas que enseñó que el deseo no debía esconderse bajo las faldas largas de la moral. En un país que reprimía a las mujeres, Meche bailó su propia historia sin pedir permiso. De origen cubano pero consagrada en México, Rosa Carmina fue una tormenta tropical hecha mujer, alta, majestuosa, de una belleza que paralizaba y una presencia que dominaba la pantalla como si el escenario le perteneciera. La llamaban la diosa del Caribe, pero no por ternura, sino por miedo, respeto y deseo. Mientras otras actrices del cine de rumberas jugaban con la sensualidad, Rosa Carmina la dominaba. No solo era deseada, era temida, porque no se sometía a nadie, ni a directores, ni a productores, ni a las normas del deber femenino. Desde sus primeras películas dejó claro: no vine a fingir inocencia. Vine a demostrar que una mujer puede moverse como quiera y gustarle a quien se le antoje. Rosa Carmina jamás negó haber usado su belleza como recurso, pero lo hacía bajo sus propios términos. Si aceptaba una cena, una cita o una aventura, era por decisión personal, no por conveniencia. Se decía que despertaba obsesiones y que más de un hombre del medio perdió la cabeza por ella. Uno de ellos, según rumores de pasillo, fue Pedro Armendáriz, quien en una fiesta privada habría comentado: esa mujer no camina, flota, si la tocas, te quema. Numerosos empresarios, políticos y galanes del cine intentaron conquistarla. Y aunque nunca se confirmó oficialmente, una de sus historias más comentadas fue con un magnate del cine que le prometió coprotagonismo, casas, joyas y matrimonio. Rosa lo habría dejado plantado enviándole una nota que decía: prefiero comprar mis propias perlas que encadenarme con las tuyas. Rosa Carmina también fue enemiga declarada de varias actrices del cine de oro, especialmente de aquellas que no soportaban su seguridad ni su ascenso vertiginoso. Se decía que mantenía una rivalidad intensa con Meche Barba, con quien compartió cartelera en distintas producciones. La tensión en los rodajes era evidente, y hubo incluso una anécdota en la que, en pleno ensayo, Rosa habría dicho en voz alta: una cosa es moverse, y otra es bailar. No confundan lo uno con lo otro. La prensa amarillista la atacaba constantemente por mostrar demasiado en sus películas, pero Rosa jamás se alteraba. En una entrevista célebre respondió con ironía: la censura me hace famosa, ¿quién recordará a la que nunca provocó un escándalo? Rosa Carmina se convirtió en leyenda no solo por su hermosura, sino también por su actitud desafiante y su dominio del juego de poder que muchas fingían ignorar. Fue una mujer que usó el deseo como escudo, el cuerpo como trono y el talento como espada. Y aunque muchas intentaron imitarla, ninguna logró reemplazarla. En apariencia, Rosita Arenas parecía salida de un cuento de hadas. Su rostro angelical, su piel de porcelana y aquella voz dulce y refinada la convirtieron en una de las musas más deseadas del cine de oro. Sin embargo, lo que pocos sabían era que detrás de esa fachada delicada se ocultaba una mujer con un sentido del poder muy claro y una estrategia emocional que la llevó lejos. Rosita no necesitó escotes ni escándalos mediáticos para dominar el ambiente. Ella conquistaba con el silencio, con una mirada sostenida más de lo habitual, con una caricia fugaz que prometía mucho y revelaba nada. Los productores aseguraban que era imposible negarle algo. Actores consagrados esperaban entre bastidores solo para compartir una escena con ella, aunque fuera un papel mínimo. Su romance más comentado fue con el actor español Jaime de Mora y Aragón. Pero lo que realmente sacudió a la industria fueron los rumores sobre su vínculo secreto con un alto funcionario de la época. Se decía que, gracias a esa relación, Rosita tenía el privilegio de elegir qué papeles aceptar y cuáles rechazar, e incluso podía influir en el presupuesto de producciones enteras. Algunos afirmaban que con una sola llamada era capaz de eliminar a una actriz rival del reparto de cualquier película, y lo más inquietante, nadie se atrevía a desafiarla. A diferencia de otras divas que proclamaban su poder a gritos, Rosita actuaba con una elegancia implacable. Vestía de blanco en los estrenos, hablaba despacio y nunca mencionaba nombres. Pero en las reuniones privadas, cuando las puertas se cerraban,
era ella quien tenía la última palabra. Los directores lo sabían, los guionistas lo sabían, y las demás actrices también. Con el paso del tiempo, Rosita se retiró del cine, aunque no del poder. Se casó con un político influyente y desde su nueva posición comenzó a tejer conexiones entre el mundo cultural y el gobierno. Hoy, pocos la nombran al hablar de las grandes divas, pero quienes fueron testigos de aquella época aseguran que, mientras todas perseguían la fama, Rosita perseguía el control, y lo consiguió. Rosario Granados fue, ante todo, una actriz versátil. Podía interpretar desde la esposa abnegada hasta la seductora con intenciones ocultas. Su rostro dulce, casi celestial, era su mejor disfraz, porque detrás de aquella mirada aparentemente inocente se escondía una mente astuta que sabía exactamente cómo utilizar su belleza para obtener lo que deseaba. Durante sus años más activos dentro del cine de oro, Rosario no solo destacó por su talento actoral, sino también por los rumores que la envolvían. Se decía que era una maestra en forjar vínculos sentimentales con productores, escritores y empresarios influyentes de la época. No lo hacía de manera vulgar ni evidente, su estilo era elegante, medido, y eso la hacía todavía más peligrosa en un medio donde muchas intentaban sobresalir a base de escándalos sonoros. Uno de los chismes más comentados fue su supuesto idilio con un importante distribuidor internacional que logró colocar varias de sus películas en Europa. La historia relata que él quedó fascinado con ella tras verla en una función privada. Rosario, siempre calculadora, no tardó en invitarlo a un evento benéfico donde ambos fueron fotografiados tomados de la mano. Días después, ella tenía firmado un contrato que duplicaba su salario y le aseguraba papeles protagónicos durante 3 años consecutivos. Pero su talento para moverse entre las sombras no terminaba ahí. También supo mantenerse alejada de ciertos escándalos gracias a sus influencias. Cuando una periodista intentó publicar un artículo sobre sus presuntos lazos con políticos casados, la editorial recibió una misteriosa llamada proveniente de las altas esferas del poder, y el reportaje fue cancelado sin explicación alguna. Rosario, por supuesto, jamás comentó nada al respecto, simplemente sonrió ante las cámaras y continuó interpretando a la mujer decente y ejemplar en pantalla. Mientras fuera de cámara movía los hilos del poder con una frialdad que sorprendía incluso a sus colegas más veteranos. Para muchos, ella fue la prueba viviente de que no existe nada más peligroso que una mujer hermosa que conoce exactamente su valor. Leticia Palma fue una de las mujeres más explosivas y controversiales del cine de oro mexicano. De rostro felino, figura provocadora y carácter impredecible, era imposible ignorarla dentro o fuera del set. No solo dominaba la pantalla con su mirada desafiante, también sabía cómo usar el escándalo a su favor. En una época en la que las divas medían su poder en susurros, Leticia prefería gritarlo con estilo. Su fama creció tan rápido como su reputación de mujer peligrosa. Desde sus inicios dejó claro que no aceptaría ser un adorno en escena. Exigía protagonismo, renegociaba contratos y, cuando algo no le parecía, no dudaba en enfrentarse directamente a los ejecutivos. En una ocasión, cuentan, interrumpió una reunión del sindicato de actores solo para reclamarle al mismísimo Jorge Negrete, entonces su presidente, por haberla sancionado injustamente. Él intentó humillarla en público, pero ella, sin titubear, lo enfrentó: si me quieren fuera, van a tener que sacarme con aplausos, no con amenazas. Aquel altercado fue tema de titulares durante semanas. Leticia entendió antes que muchas que la controversia vendía más boletos que cualquier campaña de promoción. Cada paso suyo era noticia: los romances con directores casados, las fiestas en mansiones de productores y los vestidos escandalosos en los estrenos. Pero detrás de esa imagen de rebeldía había una estrategia. Ella sabía que ser la mujer más deseada y temida al mismo tiempo le garantizaba algo más que fama: control. No era una actriz ingenua ni víctima del sistema. Cuando le ofrecían papeles que consideraba humillantes, los rechazaba, incluso si eso significaba perder dinero. Prefiero que me recuerden por mi escándalo que por mi mediocridad, declaró en una entrevista. Sus palabras desataron críticas feroces, pero también respeto entre sus colegas. Muchos productores, aunque no lo admitían abiertamente, le temían. Con el paso del tiempo, su carácter indomable terminó por cerrarle puertas en una industria que no toleraba mujeres que hablaban demasiado. Fue vetada de varios estudios, pero nunca se retractó. Decía que el silencio era la forma más vulgar de sumisión. Aunque su carrera se apagó prematuramente, su leyenda creció: la actriz que se enfrentó al sistema patriarcal del cine mexicano sin bajar la mirada. Leticia Palma no fue solo una diva más,
fue la mujer que desafió al poder cuando nadie se atrevía. Su rebeldía la convirtió en mito y su sensualidad en arma. En un mundo donde el deseo era una moneda de cambio, ella eligió gastarla en su libertad. Silvia Pinal fue mucho más que una actriz, fue la síntesis perfecta entre el encanto, la inteligencia y la ambición dentro del cine de oro mexicano. Su rostro angelical contrastaba con una mente estratégica que comprendió pronto que el verdadero poder en la industria no estaba solo frente a las cámaras, sino detrás de ellas. Desde sus primeros papeles mostró una seguridad que descolocaba a los directores veteranos. No era la joven ingenua que aceptaba cualquier indicación, preguntaba, opinaba y, si era necesario, corregía el guión frente a todos. Su ascenso fue vertiginoso, y no por casualidad. Silvia cultivó relaciones clave con empresarios, artistas e intelectuales, moviéndose con la misma naturalidad entre los foros de filmación y los círculos políticos. Era una actriz moderna en una época que todavía esperaba su misión. Cuando Luis Buñuel la eligió para Viridiana, el escándalo fue monumental. Mientras otros temían el peso de la censura, ella lo disfrutó. Si una historia incomoda, significa que vale la pena contarla, declaró entonces. Su magnetismo no provenía solo de su belleza, sino de su capacidad para dominar una conversación. Se decía que los hombres más poderosos quedaban hechizados no por su físico, sino por su inteligencia y su habilidad para hacerlos sentir necesarios sin depender de ellos. Varios productores confesaron que era imposible negarle un proyecto, siempre sabía cómo convertir un favor en un acuerdo ventajoso. Y si alguien la traicionaba, su venganza era elegante, lo borraba de su vida profesional con una sonrisa. Silvia no necesitó escándalos sexuales para obtener influencia, aunque la rodearon rumores constantes. Se mencionaban supuestos romances con políticos de alto nivel y empresarios del espectáculo, pero ninguno logró opacar su imagen. Ella mantenía todo bajo control. Una mujer puede ser deseada y respetada al mismo tiempo, decía, y lo demostraba. En los sets imponía su ritmo, fuera de ellos, decidía quién entraba a su círculo y quién quedaba fuera. A diferencia de otras divas que se consumieron en su fama, Silvia la administró con la precisión de una empresaria. Fundó su propia productora, eligió sus proyectos y se convirtió en pionera de un modelo de independencia femenina en el cine. Su figura, siempre impecable, representaba la elegancia que no se disculpa. Y aunque el tiempo pasó, su legado quedó claro. Silvia Pinal no solo fue una estrella del cine de oro, fue la mujer que aprendió a usar el poder sin perder la sonrisa. Gloria Marín fue una de las figuras más carismáticas y temperamentales del cine de oro mexicano. No era la más bella ni la más dócil, pero sí una de las más irresistibles. Su atractivo residía en una mezcla peligrosa de fragilidad y fuego, de ternura y orgullo. Desde sus primeras apariciones en pantalla, demostró que podía robarse una escena sin necesidad de desnudarse, bastaba con una mirada de esos ojos intensos que parecían guardar secretos y heridas. Gloria fue una de las primeras actrices en entender que el amor, dentro del espectáculo, podía ser tanto un refugio como un arma. Su relación con Jorge Negrete fue una de las más apasionadas y tormentosas de la época. Vivían entre el deseo y la disputa, los besos y los gritos. Se amaban tanto como se destruían. Y mientras la prensa los convertía en el romance más mediático del momento, ella aprovechaba esa atención para consolidar su posición en la industria. Cada portada, cada nota sensacionalista, cada rumor, multiplicaba su valor artístico y comercial. Sin embargo, Gloria no dependía de nadie. Cuando Negrete la dejó por María Félix, no se derrumbó, se reinventó. Siguió protagonizando cintas, ampliando su registro actoral y manteniendo una reputación de mujer fuerte, de esas que no necesitan que un hombre la salve. Detrás de su dulzura se escondía una determinación feroz. Los productores sabían que no podían manipularla fácilmente. Si algo no le parecía justo, lo decía. Si alguien la traicionaba, lo hacía público. Se rumoraba que varios directores intentaron presionarla para aceptar escenas comprometedoras y que ella los rechazó con ironía: mi cuerpo no está en renta, pero mi talento sí. Y cuesta caro. Aquella frase corrió por los estudios como pólvora. Desde entonces, nadie volvió a subestimarla. Gloria Marín usó el deseo a su favor, pero sin perder el equilibrio. No lo explotaba, lo administraba. Sabía que en un medio donde las mujeres eran mercancía, mantener la dignidad era la mayor provocación. Su nombre fue sinónimo de elegancia y carácter, de sensualidad con inteligencia. A diferencia de otras divas que vivieron del escándalo, Gloria vivió de la pasión, tanto en la pantalla como fuera de ella.
Y aunque los años pasaron, su figura sigue evocando a esa mujer que no pidió permiso para brillar, ni perdón por hacerlo. Mappy Cortés, la puertorriqueña que conquistó el cine mexicano, fue una de las primeras mujeres que entendió que la coquetería también podía ser un arma política dentro del espectáculo. Llegó a México con un rostro angelical y una voz risueña que escondían una mente calculadora y ambiciosa. En los estudios, todos quedaban desarmados ante su acento extranjero y su modo juguetón de hablar, pero detrás de aquella dulzura se movía una estratega que sabía exactamente cómo utilizar el encanto a su favor. Mientras otras actrices mendigaban papeles, Mappy se los hacía escribir a su medida. Los productores sabían que contratarla significaba asegurarse taquilla, titulares y rumores. Y ella lo sabía mejor que nadie. Durante los años 40 se convirtió en una de las figuras más codiciadas del cine y el teatro, no solo por su belleza, sino por la audacia con que manejaba sus relaciones. Su matrimonio con el actor mexicano Fernando Cortés fue tanto una unión sentimental como una sociedad de negocios. Juntos producían, negociaban y planificaban cada paso como si se tratara de una empresa. En los sets, Mappy jugaba con la frontera entre la inocencia y la picardía. Sus personajes eran mujeres vivaces, siempre al borde del atrevimiento, pero jamás caían en la vulgaridad. Esa línea la dominaba con precisión quirúrgica. No necesito enseñar para provocar, solía decir. Y lo cumplía. Su mirada traviesa podía transformar una escena cómica en una invitación velada al deseo. Los directores la adoraban por su profesionalismo, pero también le temían, porque cuando algo no la convencía, detenía la grabación sin importar jerarquías. Los rumores amorosos la siguieron durante toda su carrera, desde un empresario español que le financiaba joyas, hasta un político mexicano que le abrió puertas en los circuitos culturales. Sin embargo, Mappy siempre supo proteger su imagen. Si alguien intentaba exhibirla, ella respondía con elegancia o con ironía: yo no conquisto por escándalo, conquisto por encanto, que es más duradero. Cuando el auge de las rumberas amenazó con desplazarla, Mappy se reinventó como productora y comediante. No se aferró a la sensualidad, sino al control. Entendió que el deseo del público cambiaba, y decidió dirigirlo en lugar de perseguirlo. A diferencia de muchas de sus contemporáneas, no terminó en el olvido ni en la ruina. Mappy Cortés supo negociar con el poder sin perder la sonrisa, demostrando que en el cine de oro mexicano, el verdadero talento no solo estaba en la actuación, sino en saber jugar el juego sin que nadie notara que tú eras quien movía las piezas. Marga López fue la encarnación del deseo contenido, del erotismo que se insinúa más de lo que se muestra. Nacida en Argentina, llegó a México junto con su hermana, y sin proponérselo se convirtió en una de las actrices más respetadas y, al mismo tiempo, más deseadas del cine de oro. Su belleza no era escandalosa, pero sí profunda, de esas que parecen esconder una historia detrás de cada gesto. Y en efecto, la tenía. A diferencia de otras divas que usaban el escándalo como bandera, Marga conquistó desde la calma. En los rodajes, mantenía una distancia casi religiosa con el resto del elenco. No coqueteaba abiertamente, no alzaba la voz, no provocaba titulares, y aún así, todos la miraban. Los hombres del medio solían confesar que su atractivo radicaba precisamente en esa mezcla de dulzura y reserva que despertaba la necesidad de descubrirla. Pero bajo esa serenidad se movía una inteligencia emocional que la convertía en una estratega silenciosa. Marga sabía que en un entorno dominado por hombres, la discreción podía ser una forma de poder. Su relación con Carlos Amador, productor influyente, fue determinante en su ascenso, aunque nunca se trató de dependencia. Marga imponía condiciones, elegía papeles y rechazaba proyectos que no estuvieran a su altura. Cuando un director intentó convencerla de realizar una escena más atrevida, ella respondió con una frase que se volvería célebre entre actrices: la sensualidad no se mide por la piel que se enseña, sino por lo que se hace con la mirada. Se rumoraba que durante años mantuvo un vínculo emocional con Arturo de Córdoba, su coprotagonista en varias películas. La química entre ambos era tan intensa que los espectadores juraban que lo suyo iba más allá de la ficción. Nunca lo confirmaron, y eso solo alimentó la leyenda. El misterio era su mejor escudo. Nunca se permitió quedar como víctima ni como amante despechada. Cuando los críticos le preguntaron por qué evitaba hablar de su vida privada, Marga contestó: porque cuando te vuelves un misterio, nadie puede usar tu verdad contra ti. Y tenía razón. Mientras muchas colegas eran destruidas por rumores o amores fallidos, ella se mantuvo intacta, respetada, casi intocable.
Con el paso del tiempo, Marga López representó un tipo distinto de poder femenino, el del silencio elegante, la astucia envuelta en ternura. Fue la mujer que demostró que no hacía falta gritar para ser escuchada, ni desnudarse para dominar una pantalla. Su presencia sigue siendo recordada como la de una reina discreta que conquistó el cine mexicano con el arma más sutil de todas, la dignidad convertida en deseo. Dolores del Río fue, sin duda, la primera gran embajadora del cine mexicano ante el mundo. Su elegancia natural, su porte aristocrático y aquella mirada de porcelana la convirtieron en la encarnación del glamour en una época que apenas comenzaba a descubrir el poder de la imagen. Pero detrás de la dama refinada que parecía flotar en cada plano, existía una mujer que dominaba el arte de la estrategia emocional y el control absoluto sobre su entorno. Antes de brillar en México, Dolores ya había conquistado Hollywood, un terreno hostil donde pocas latinas sobrevivían. Lo hizo sin recurrir al escándalo, sino a la inteligencia. Aprendió inglés con acento perfecto, cultivó amistades con productores influyentes y perfeccionó un estilo que la volvía inolvidable sin necesidad de excesos. Cuando el sistema estadounidense comenzó a desplazar a las actrices extranjeras, Dolores no esperó a ser olvidada, regresó a México para reinventarse como símbolo de sofisticación nacional. En su retorno, encontró un cine dominado por figuras masculinas y productores que creían poder manejarla como a cualquier debutante. Se equivocaron. Dolores imponía condiciones, elegía a sus directores y exigía contratos por escrito antes de aceptar un papel. Cuando un productor le ofreció un personaje que consideró indigno, respondió con una frase que definiría su carrera: «He trabajado demasiado para volver a empezar desde abajo». Aquella determinación la elevó por encima de sus contemporáneas. Los rumores sentimentales la acompañaron siempre. Se hablaba de sus amores con artistas, diplomáticos y hombres poderosos, pero jamás se le vio en una situación comprometida. Su discreción era su fortaleza. Quienes la conocieron afirmaban que usaba el romance como un tablero, se acercaba, seducía, observaba y se retiraba antes de que alguien pudiera decir que la había poseído. Esa habilidad para mantener el control hizo que la prensa la describiera como la mujer que ningún hombre pudo domesticar. En los rodajes, su presencia imponía respeto. Los técnicos bajaban la voz, los actores corregían su postura y los directores pensaban dos veces antes de levantarle el tono. Ella misma supervisaba la iluminación, convencida de que la luz podía elevar o arruinar una escena. Su perfeccionismo irritaba a algunos, pero el resultado era innegable. Cada aparición suya parecía una pintura en movimiento. Dolores del Río no fue una diva del deseo inmediato, sino de la fascinación sostenida. No necesitó desnudarse ni provocar para dominar. Su arma fue la distancia, esa elegancia que mantenía a todos deseando acercarse, pero sin atreverse del todo. En una industria que convertía a las mujeres en fantasías pasajeras, ella se transformó en mito. Porque mientras otras divas jugaban con el fuego del escándalo, Dolores del Río aprendió a controlar la llama. Ninón Sevilla fue el huracán que arrasó con la hipocresía del cine mexicano. Llegó desde Cuba con un cuerpo que parecía esculpido para el movimiento y una energía que ningún director podía contener. No actuaba, poseía la escena. En una época en la que las mujeres debían mostrarse recatadas incluso al bailar, Ninón convirtió el erotismo en un lenguaje propio, feroz y espiritual. Cada giro de su cintura, cada mirada al lente, parecía una declaración de guerra contra la moral impuesta. Pero detrás del brillo tropical y los tambores estaba una mujer que sabía exactamente lo que hacía. Ninón comprendió que en un medio donde los hombres dictaban las reglas, su cuerpo sería su herramienta más poderosa, siempre que ella fuera quien lo dirigiera. Nunca aceptó papeles sin revisar los contratos, nunca permitió improvisaciones que pudieran degradarla, y cuando un productor intentó imponerle condiciones, respondió: «Yo bailo lo que quiero, no lo que me ordenan». Su magnetismo trascendía el set. Políticos, músicos y empresarios la cortejaban con regalos, autos y promesas. Ella los escuchaba, sonreía y los dejaba esperando. Era seductora, sí, pero también impenetrable. A muchos los desarmaba su franqueza. «Yo no vendo amor, vendo ilusión. El amor me lo guardo para mí», solía decir. Ese equilibrio entre sensualidad y control la convirtió en mito. Durante los años más intensos del cine de rumberas, Ninón fue acusada de escandalosa, de incitar el pecado, de romper con el decoro. Ella se limitaba a responder con éxito, cada cinta que protagonizaba era un triunfo de taquilla. Detrás de su imagen provocadora, había una mente disciplinada. Ensayaba horas, cuidaba cada ángulo,
corregía luces y proponía coreografías. Su perfeccionismo no buscaba aprobación masculina, sino inmortalidad cinematográfica. Su rivalidad con Rosa Carmina se volvió legendaria. La prensa las enfrentaba como dos diosas opuestas, la una fuego, la otra mármol. Pero Ninon no competía, conquistaba. No vine a gustar, vine a quedar en la memoria, declaró una vez ante reporteros que buscaban provocarla. Y cumplió. Cuando el auge del género decayó, Ninon se retiró con la misma fuerza con la que había irrumpido, sin pedir permiso. Se dedicó a su vida privada, alejada de escándalos, mientras su nombre seguía siendo sinónimo de deseo, libertad y desafío. En una industria que intentaba domesticar a las mujeres, Ninon Sevilla fue la que bailó sobre la jaula, y la rompió. Ariadna Welter fue una de esas presencias que no necesitaban levantar la voz para hacerse sentir. Su belleza era elegante, casi intelectual, con una mirada que mezclaba tristeza y desafío. En un medio donde muchas actrices competían por la atención del público masculino, Ariadna jugaba otro tipo de partida, la del misterio. No era la femme fatale tradicional, pero había algo en su silencio que desarmaba a cualquiera. Hija de familia con formación artística, llegó al cine sin escándalos ni padrinos poderosos. Sin embargo, pronto comprendió que la inocencia no bastaba para sobrevivir en una industria donde el poder se repartía entre cigarros y promesas nocturnas. Ariadna aprendió a escuchar, a observar, a seducir sin gestos evidentes. Su estrategia era el tiempo. Esperaba a que los demás mostraran sus cartas antes de revelar las suyas. Y cuando lo hacía, siempre ganaba. Durante la filmación de El monstruo resucitado, su profesionalismo impresionó tanto a los técnicos como a sus compañeros. Pero los rumores empezaron cuando se le vinculó sentimentalmente con un reconocido director de fotografía. Se decía que, gracias a esa relación, logró influir en la estética visual de sus películas, apareciendo siempre con una luz que parecía adoración. Si la cámara me ama, el público no tiene opción, bromeaba. Pero lo cierto es que detrás de esa frase había una verdad. Ariadna entendía el poder del lente mejor que nadie. A diferencia de las divas que hacían de su cuerpo una bandera, Ariadna prefería la sugestión. Sus personajes combinaban vulnerabilidad y deseo, como si detrás de cada lágrima hubiera un secreto que el espectador nunca conocería. Esa ambigüedad la volvió fascinante. Los críticos la admiraban, los hombres la perseguían y las mujeres la observaban con una mezcla de empatía y recelo. No sé si quiero ser ella o que me mire, dijo una vez una periodista. Nunca protagonizó grandes escándalos, pero su nombre aparecía siempre en los rumores. Que si un productor se arruinó por complacerla, que si un actor casado abandonó su hogar tras un rodaje, que si en realidad todo formaba parte de una estrategia para mantener su imagen en el aire del mito. Ariadna nunca confirmaba ni negaba. Respondía con una sonrisa leve, de esas que no dan respuestas, solo más preguntas. Con el paso de los años, su figura fue volviéndose más discreta, pero nunca desapareció del todo. Se retiró antes de que el cine la desgastara, y eso también fue una muestra de poder, saber cuándo irse para permanecer. Ariadna Welter no necesitó gritar ni desnudarse para dominar una época. Le bastó con mirar, con esperar, con elegir. Porque en el juego del deseo y el control, ella siempre fue la que movía las piezas en silencio. Elsa Aguirre es, hasta el día de hoy, un ícono de la belleza clásica mexicana. Su rostro perfectamente simétrico, sus cejas delineadas con precisión y una presencia que no necesitaba elevar la voz para dominar la escena la convirtieron en una de las figuras más enigmáticas del cine de oro. Pero lo que pocos sabían era que detrás de esa calma aparente se escondía una mente emocionalmente inteligente y una capacidad excepcional para descifrar a los hombres con poder. Elsa no gritaba, no hacía escándalos, no rogaba favores. Ella simplemente estaba, y eso bastaba para que productores, directores e incluso políticos influyentes se pusieran a su disposición. Su método era el control absoluto de su imagen. No permitía que nadie hablara en su nombre, jamás. Nunca aceptó participar en escenas comprometedoras sin tener antes cláusulas firmadas. Y cuando se le cuestionaba por qué no realizaba desnudos o escenas provocativas como otras actrices de su generación, respondía con serenidad: no tengo que mostrarlo todo para obtenerlo todo. Uno de los episodios más comentados en privado fue su relación con un importante funcionario cultural de la época, responsable de asignar los subsidios a producciones cinematográficas de prestigio. Elsa no solo logró protagonizar películas de tono dramático con recursos técnicos de primer nivel y equipos de excelencia, sino que además consiguió que sus honorarios estuvieran muy por encima del promedio.
¿Cómo lo hizo? Con elegancia, inteligencia y una agenda perfectamente calculada. Se cuenta que durante una función de gala en Bellas Artes, Elsa deslumbró con un vestido blanco ceñido al cuerpo que dejaba poco a la imaginación, pero todo al misterio. Los fotógrafos la perseguían, pero ella solo permitió ser retratada junto a ciertas personas, los inversionistas, los propietarios de estudios y un par de diplomáticos extranjeros. Aquella noche cerró 3 contratos. Elsa jamás protagonizó escándalos públicos, pero su historial sentimental, siempre vinculado a hombres influyentes, dejaba claro que su verdadero escenario no era únicamente el cine, sino los salones donde se decidía quién ascendía y quién caía. Su belleza era solo el envoltorio, lo realmente poderoso era su habilidad para conservar el control en un entorno donde las mujeres solían ser tratadas como adornos. Ella, en cambio, era quien tomaba las decisiones. Y como estas, existen muchas más historias donde el deseo fue poder, y el poder una trampa mortal. El cine de oro brilló con glamour, pero detrás de las luces, las verdaderas batallas se libraban en silencio. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos, donde seguiremos revelando los secretos que ellas usaron para conquistar y sobrevivir en un mundo hecho para hombres.